Muy buenos días, estamos con Óscar Gilbonio Navarro, autor de Revuelos del Llano. A Óscar lo conocíamos de un tiempo a esta parte por un libro importante titulado Textos de Combate, ensayos sobre literatura y verdad histórica del año 2016, Óscar. Pero también tienes otros libros, como por ejemplo uno de cuentos sobre la violencia política de la ternura y la guerra del año 2019. Veo que has integrado algunos grupos literarios, has ganado algunos premios, entonces tienes ya un rol, un trabajo en la narrativa. Y ahora llegas con Revuelos del Llano, que es un libro sobre un poco esta migración del pueblo venezolano a los distintos países de los alrededores, pero también es un poco tu integración, me parece personal, con el país. Bueno, yo de todo esto quiero que nos narres, que nos cuentes un poco. En primer lugar, ¿cómo es tu relación con la literatura? Y en segundo lugar, con la misma Venezuela, porque déjenos decirnos que Revuelos del Llano abarca diversos temas sobre el ciudadano venezolano, tanto dentro de su país como en su relación de migración, como también en sus viajes, en el mismo Perú, etcétera, etcétera. Bueno, de eso vamos a hablar luego. Cuéntanos un poco, Óscar. Bueno, ante todo agradezco la invitación y te puedo contar que siempre tuve una inclinación por escribir, ¿no? Pero mi especialidad en sí, digamos, mi formación universitaria ha sido de ingeniería de sistemas. Y quizás en Venezuela, por un proyecto en el cual trabajé un año, tuve una especie de 3 años sabáticos. A modo que se me presentó la oportunidad de poder incorporarme de lleno pues, a la lectura, a los talleres que podía encontrar por allá, a los eventos también, ¿no? Y radiqué 5 años en Venezuela. Ya digamos, con esa especie de intensificación de una actividad y dedicación sobre todo, pude gestar todos los libros que han mencionado, prácticamente los 2 primeros los gesté allá, ¿no? Uh-huh. Ya el tercero, el más reciente, que trata sobre la migración, lo empecé a escribir allá, pero lo culminé aquí porque, como te das cuenta, abarca un escenario, en parte de los cuentos es en Venezuela, pero otro ya es del propio migrante. Incluso su integración en la sociedad peruana o de repente su desencuentro también, ¿no? Entonces, por un lado, considero de que yo me expreso en el género cuento, ¿no? Uh-huh. Y un poco notarás que es algo vivencial. Soy un tipo de escritor que más que todo debo conocer un tema para hablar sobre él. Y en ese sentido me pareció que tenía la oportunidad de decir algo sobre esto. Por un lado, tuve también la oportunidad de integrar la maestría de escritura creativa de San Marcos, precisamente en la pandemia. Uh-huh. Y entonces pude confrontar o quizás compartir con los docentes y con los compañeros de estudio también los cuentos y bueno, hicieron muy buenas sugerencias, como tal que se elevó la calidad también, ¿no? Con el mismo roce literario y todo lo demás. Pero además se presentaba otra situación, pues que en el tema del migrante, ya después yo me he puesto a estudiar un poco más y he encontrado las, digamos, similitudes o quizás el propio hilo conductor con la migración china, la migración japonesa y qué papel cumplía también, digamos, el ámbito de la prensa para infundir cierta especie de confrontación cuando lo veían necesario con el extranjero que viene al país y generar también una especie de aspecto adicional de división que se agregaría pues a las propias extracción de clases, ¿no? Proveniencia económica. Uh-huh. Entonces, cuando veo que se empieza un poco a calificar de un modo unitario o pretender introducir a todos en un mismo perfil, en este caso el delincuente, digamos que es lo que más hemos oído, así es. Me sentí un poco en la responsabilidad de decir tal como era, ¿no? Creo que hay un cuento de Xu Kangwen, quizás el primer cuentario sobre la comunidad china, uh-huh, donde él también dice algo parecido, ¿no? Uh-huh. Que quería un poco expresar cómo era el chino, porque hasta su momento se le veía como un sujeto medio folclórico que fumaba opio. Entonces él quería decir su verdad. Pero claro. Claro, entonces a mí me dicen a veces, pero tú eres peruano, ¿por qué hablas por los venezolanos? Y es que eso va con la pregunta que me hiciste, es decir, yo cuando viajo por razones de trabajo, bueno, tenía mucho tiempo para viajar y conocer el país. Prácticamente trabajaba hasta los viernes y todo el fin de semana, viernes al mediodía y todo el fin de semana podía conocer no solo escenarios geográficos, sino personas, ¿no? Uh-huh.
Y el venezolano, como es algo notorio, es muy locuaz. Entonces, para alguien que está aspirando a narrador, era un escenario pues riquísimo, ¿no? Conversar con alguien simplemente porque lo encontrabas al lado de tu asiento del bus o te ibas a una plaza y alguien dispuesto a, digamos, despacharse con historias no solo del país, de sus amistades, sino muy, muy íntimas a veces, ¿no? Porque ese es el espíritu quizás de este caribeño, de abrirse mucho, lo cual no suele ser con el peruano o el limeño especialmente, ¿no? Exactamente. Por la desconfianza y todo lo que pueda haber. Así es. Entonces, además ya tuve también quizás una especie de vínculo afectivo, porque me enamoré de una venezolana y empecé a ya vivir con venezolanos, ¿no? Lo cual ha sido algo ininterrumpido hasta el día de hoy. Entonces, en esa convivencia, digamos, vas adquiriendo también parte de su ser, de sus formas de expresarse y de sus giros idiomáticos y todo, ¿no? Pero sobre todo de su forma de ser. Entonces, de algún modo también me sentía en eso como una especie de agradecimiento al país que a mí me recibió sin ninguna especie de diferencia por mi fenotipo, por mi forma distinta de ser de repente, mi apariencia distinta. Y creí que tenía que manifestarlo en el género cuento, pues, ¿no? Y fue así como elaboré esos 10 cuentos. Todo lo que tú nos estás relatando de todas maneras trasciende en el libro, de todas maneras se refleja, se puede ver claramente, pero también hay un dato que aparece en la solapa del libro y que también aparece muy disimuladamente, pero sí lo podemos percibir, cuando se dice que fuiste testigo del proceso de deterioro social y económico que provocó la más grande migración latinoamericana. O sea, hay una parte inclusive en un cuento donde se menciona que hay muchos aspectos que tienen que ver con estos cambios políticos desde la época de Hugo Chávez hasta el momento, donde se habla que no solamente es culpa de estos gobiernos, sino también del bloqueo económico, de la forma como respondieron los países capitalistas. Entonces, muchos echamos la culpa a la dictadura de la que se habla ahora en Venezuela, pero no sabemos los pormenores, todo lo que hubo alrededor de esta toma de decisión de los políticos venezolanos y por qué llegaron a donde llegaron. Yo he conocido a algunos venezolanos que me han mostrado otro tipo de versión, otra realidad de lo que ocurre en el proceso político desde que aparece la figura de Hugo Chávez hasta el momento. Y no todo es tal como se nos muestra, ¿no? De que toda la culpa es del gobierno, sino que hay otras circunstancias que provocaron luego la migración masiva. ¿Qué nos puedes decir? Tú estuviste ahí, como dices tú, desde antes, durante y después. ¿Qué nos puedes decir sobre el aspecto político en sí? Claro, el aspecto político, digamos, viéndolo ya en el ámbito internacional, lo que representó la figura de Chávez fue quizás una especie de deslinde con principalmente el poder del norte, en un momento donde los movimientos de izquierda pues se encontraban en un repliegue tremendo, ¿no? Entonces la figura de repente así, con todas sus características de Chávez, su forma de hablar, resultaba una especie de contraste internacional y muchas veces una esperanza también para ciertos sectores a nivel mundial. Ahora, pero siempre considero que está el condicionamiento del bloqueo económico, que a cualquier país pues lo llega a presionar de tal manera que el ejemplo de Cuba es, creo, el más notorio, ¿no? Y a veces le provoca cambios también dentro de su propia conformación, de su propio camino que quiere seguir, ¿no? Ahora, a eso se agrega, me parece, un tema ya de la propia clase o sector que queda en manos del gobierno, una vez que muere Chávez y quizás digamos lo que él llegó a conformar como partido. Y hay también una especie de burocratización, ¿no? Creo que es una tendencia, ¿no? en esto de no tener una organización que se ligue profundamente a los movimientos de masa, se va un poco apartando y se va formando una especie también de nuevos propietarios, porque ten en cuenta que las empresas como la del petróleo pasa a manos de nuevos dueños o nuevos organizadores, digamos, ¿no? Así es. O administradores, ¿no? O administradores. Y cuando uno ve incluso su forma de ser o su forma de vestir, o no solo el aspecto externo, sino toda una dinámica,
en su forma de expresarse ante el pueblo, este discurso de, digamos, socialismo, se va quedando un poco en eso, ¿no? Y más bien se va produciendo una especie de nueva casta que se apodera de los medios de producción y como un capitalismo de Estado, entonces ya comete una serie de errores, pues, ¿no? Entonces la emigración ha sido una consecuencia de ello. Obvio. Entonces cuando yo conversaba con algunos miembros del partido, ¿no? Entonces, claro, me hacía un poco recordar mis épocas también juveniles, pues, ¿no? De todo verlo de repente rosado, que sí, que esto, el entusiasmo de la juventud es innegable, ¿no? Claro. Pero siempre están también los intereses y, digamos, otros vínculos un poco no claros, ¿no? Que van a determinar un cambio en el proceso. Uh-huh. Y cuando no hay, pues, una constitución de cuadros que puedan continuar, esto tiende a lo que ya estamos mencionando, pues, ¿no? En este caso un capitalismo de Estado, ¿no? Sí. Y a eso, bueno, ya se agregan otros factores que un poco en el imaginario, y tú lo escuchas mucho, ¿no? A veces. El tema, por ejemplo, de la santería, que prácticamente se desplegó de manera muy extensa, ¿no? Uh-huh. Y yo escuchaba en decir de los barrios, por decir, eso en un cuento está, por andar haciendo tanto pacto con demonios. Así es. Hasta yo tenía experiencia, ¿no? A veces se me escapaba, yo criaba algunos animales, de pronto está el vecino, ¿y qué? ¿Por qué lo estás agarrando? No, es para la ceremonia de más tarde, me decía. Entonces, ¿y qué? No, establezco pido cosas y me conceden, pues, ¿no? Pero también así, de pura curiosidad, me iba, por ejemplo, a Puerto Cabello y preguntaba qué era de la vida de los más famosos santeros, ¿no? Que habían terminado de alguna manera trágica, ¿no? Un accidente o habían perdido algún familiar muy cercano. Entonces hay ese tipo de cosas que de repente a nivel no estudiado todavía profundamente, pero que das algo, pero te quitan algo también, ¿no? O sea, eso relacionado con lo político. No, además de lo político, ¿no? Ajá. Porque ten en cuenta que también Chávez, el mismo presidente de Venezuela en su momento, incorporó una serie de asesores, que aquí en Perú lo podríamos llamar los brujos, que allá también estaban los babalaos, ¿no? Como suele ocurrir mucho, ¿no es cierto? Los babalaos, digamos, de experiencia cubana y ese tipo, ¿no? Uh-huh. Bien, Oscar, has mencionado en la respuesta anterior los aciertos, y para mí también son aciertos, en el trabajo coloquial, ¿no? Hay monólogos interiores, los diálogos son muy acertados y obviamente porque conoces bien la cultura venezolana todo el tiempo que has estado allá y que te has relacionado posteriormente con venezolanos y hasta el momento, como dices tú. Entonces, de todas maneras, esa riqueza del lenguaje propio del venezolano de a pie está presente y muy presente en Revuelos del Llano, en este libro de cuentos. Sin embargo, hay momentos en que nosotros estamos relacionados con los venezolanos en todo momento, conversamos con ellos y podemos captarles algunos términos, etc. Y sin embargo, yo llego, por ejemplo, a una expresión como: aparto una gallina guacharaquienta y le alcanzo un plato de sopa. Apuntale algo, profesor, le digo. Me recibe y me toca la frente bendiciéndome sin palabras. Voy a guindarle un chinchorro para que duerma, un mosquitero para los pullones, y ahí me pierdo. Ahí me pierdo. Pero de todas maneras, cuando yo me pierdo en esto, me digo y me pregunto y te pregunto, esto es de todas maneras un libro de integración. Esto es un libro para que nos fijemos en nuestras diferencias idiomáticas, pero también en nuestras coincidencias, y de ese modo volver a sentir ese espíritu latinoamericano que nos hermana, que nos separa, pero que también nos hermana. Este libro obviamente no es un libro, yo creo, solo para venezolanos y peruanos, sino para latinoamericanos en general. ¿Tú ibas pensando en este tipo de cosas mientras ibas reescribiéndolo? Claro, porque se me presentó también eso de poner un glosario de repente de términos, ¿no? Ya. Y lo consulté el editor, bueno, ya déjalo a tu criterio. Otro me dijo, no, ya que se deduzca por el ámbito, un poco del contexto. Así que aspiré un poco a ponerlo entre cursiva ya las palabras, ¿no? Uh-huh. Y quizás con un poquito de esfuerzo, de repente ya viendo el propio proceso del libro,
incorporarle algún glosario, si fuera necesario, pero más que todo consultando con lectores, como tú, por ejemplo, ¿no? Ya pensaba eso en el propio correr del libro, ¿cómo le va con eso, no? Claro, claro. Para la guacharaca, pues es una persona o una gallina que hace mucha bulla, ¿no? Entonces algo así, guacharaquiento, ¿no? Claro, pullones de repente es porque puya, ¿no? El venezolano tiene una forma de decir, en vez de hincar, dice puyar, ¿no? Entonces, pero nosotros la puya, por ejemplo, es una planta, ¿no? La puya de Raimondi. Claro, es diferente, ¿no? Claro, eso sí. Entonces un poco esa cursivita a ver si ayudaba a este término, ¿no? Pero de hecho, fíjate que si hablamos ya en términos de migración, ha sido o es la que se ha producido en más corto tiempo y de mayores dimensiones. O sea, nunca hemos tenido una migración de ese tipo, ¿no? E incluso ya las familias que se están constituyendo y que se han constituido entre peruanos y venezolanos, o sea, ya tienen un porvenir en este país, asentándose, ¿no? O quizás, ¿no? O de repente continúan migrando, qué sé yo, pero ya hay una cantidad de parejas y de hijos ya. Entonces estos giros idiomáticos y sobre todo la forma locuaz de ser, ¿cuánto va a influir en la forma nuestra también, ¿no? En la cultura nuestra? Es una pregunta que uno se hace. Y que a la larga se responde en décadas a veces, ¿no? Pero ya se ve un poco la influencia, ¿no? Entonces, por eso quería dejar esas palabras, digamos, en su origen, tal como se dicen, y un poco que siga el libro discurriendo, ¿no? Y de repente más adelante ya ampliarlo o especificarlo mejor, ¿no? Ahora, los contrapuntos culturales también son importantes cuando se produce una migración como esta, como lo dices tú, tan repentina, tan abundante. Esto ha sido casi una explosión, ¿no? Demográfica, ha sido una especie de... No nos encontró preparados y ante eso hay mucho miedo. Ante eso hay mucho miedo y el miedo produce a veces estigmatización, produce discriminación, produce este tipo de reacciones y obviamente los venezolanos lo sienten mucho. Tú que estás cerca de ellos, obviamente, seguramente ellos se refieren a todos estos aspectos. Yo estoy seguro que esto va a ir cambiando conforme, también dices tú, nos vayamos los peruanos adaptando a esta nueva cultura, y yo veo que hay inclusive integración, ¿no? Por ejemplo, hace poco veía en internet, hay en San Juan de Miraflores un lugar que se llama la Calle del Hambre, donde se han unido venezolanos y peruanos para hacer un patio de comidas, ¿no? Y sus comidas las comparten, ¿no? Tanto venezolanos, un poco que entrenan, ensayan. Entonces, a través de la gastronomía, por ejemplo, estamos integrándonos ya, ¿no? ¿Tú cómo ves el futuro? Ya has dicho algo con respecto a lo idiomático, pero en general, socialmente, ¿qué opinión tienes al respecto? Mira, primeramente que un poco la influencia venezolana viene pues de África y Caribe, ¿no? Eso ya te implica una forma de ser, que García Márquez de algún modo también lo ha manifestado, ¿no? La locuacidad, la expresividad, el movimiento dancístico, toda una cultura. Pues. Claro, son diferentes. Claro, y nosotros que tenemos quizás más arraigo andino amazónico, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a expresar esa fusión? Por lo que yo vengo observando quizás en las personas cercanas, el aspecto de un poco momentos de xenofobia que se atiza principalmente por la prensa, ¿no? Y que ha sido estudiado por varias investigaciones, ¿no? La propia Universidad Católica o del Instituto Adenauer, por ejemplo, llegan a esa conclusión, ¿no? Que se le prácticamente utiliza como chivo expiatorio para desviar de la atención de debate de problemas que tienen larga data y que no nacen con ellos, ¿no? Que es con la presencia, claro. Así es. Eso. Y por otro lado, de que, por ejemplo, en algunas encuestas se llega a la conclusión de que mientras más interacción hay con el venezolano, menos pega esa idea de que es así o tal por cual, ¿no? Porque lo conoces. Así es. O sea, estás como ser humano, en vivo y en directo, estás confrontando, ¿no? Y por ejemplo, se llega a que es una persona bastante accesible, ¿no? Cae bien en cierto sentido, ¿no? Así es. Entonces, ahora, por ejemplo, algo que yo observaba en cuanto al moreno venezolano, ¿no? Cuando yo conversaba, decía, es alzado, me decían. ¿Es qué? Alzado. Ya. ¿Y qué cosa es alzado? ¿No? Es que se cree más, pues, ¿no? Ya. Entonces yo veía al moreno peruano y me preguntaba, ¿por qué es esto, entonces? ¿No?
Y resulta que históricamente hay un general que primero fue del bando realista y luego ya pasa a las filas emancipadoras, Boves, que en un momento determinado levanta a todos los negros y pardos del llano venezolano y llega a conformar un ejército poderoso que de a poco no aplasta a propio Bolívar en ese momento, ¿no? Cuando eran enfrentados. Y de ahí no había una derrota militar ni política del moreno venezolano. Entonces eso te implica que históricamente nosotros hemos tenido un tema que ha cortado la historia, que es la derrota de Túpac Amaru. Entonces eso cómo te influye en el imaginario, ¿no? En la idiosincrasia, en el sentimiento, y que eso se va, digamos, conformando por siglos, ¿no? Y Uglar Pietri muy bien en Lanzas Coloradas, o sea, lo relata el espíritu, cómo era en ese momento y cómo se ha mantenido hasta hoy, ¿no? Entonces quizás esa fue una explicación que un poco traté de encontrar en por qué las personas son así. Y por otro lado también por qué el racismo es algo que no se percibe en un grado como en el Perú. Claro. Son diferentes historias. Sí, son diferentes historias. Primero por esa, digamos, hecho histórico que te menciono, pero además se suma el haber encontrado tal cantidad de petróleo y haber requerido la presencia de mano de obra que no se abastecía a la nacional, sino extranjera. Entonces ha tenido políticas de invitación y de aceptación del migrante, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial hay una colonia Tovar, por ejemplo, completamente de alemanes, ¿no? Que conservan su tradición, su vestimenta. Entonces llegaron pues españoles, llegaron una serie de inmigrantes, ¿no? Y las Canarias. Y todo eso es lo que ha venido a constituir la nación venezolana, o la suma de naciones. De tal modo que tú ves una persona negra con enamorado o casado con un blanco, no tienes por qué comentar porque es lo más común. Ves al árabe también ahí, al italiano. Entonces yo me sentía como que estaba pues en dónde, ¿no? En Europa, porque tú caminabas por una calle, ahí estaba la tienda del árabe, estaba el otro negocio ¿no? La panadería del portugués, etcétera, etcétera. Y todos del modo más directo y de igual a igual, pues eso no había por qué ser más ni menos, ¿no? Entonces esa característica, por ejemplo, que podría llamarse positiva, es algo que de repente se va de algún modo a incorporar aquí, o no, o se transmite de algún modo, ¿no? Y como tú dices, pues tiene que ver con la integración latinoamericana, o sea, cómo vamos dejando una serie de prejuicios, porque ese racismo es una herencia colonial, claro, que hay sectores en el Perú que les interesa que se mantenga. Que es nuestro, ¿no? Claro. Muy nuestro, muy peruano. ¿No? Claro, sí. Muy peruano, ¿no? Y que fuimos particularmente el último país donde la clase prácticamente a regañadientes hizo la independencia, o le impusieron la independencia, ¿no? Claro, fue una situación casi impuesta, ¿no? Mucha gente no quería la independencia. No quería, ¿no? Se nos impuso casi. Es verdad, ¿no? Y eso se nos ha quedado, y por eso ese clasismo y ese racismo, ¿no? Que persiste, ¿no? O sea, claro. Es verdad. Ahora, pasemos a otro tema, un poco... Volvamos a la literatura. Tú has... seguramente he tenido relación directa con escritores contemporáneos venezolanos. ¿Ha habido eso? ¿Ha existido? ¿O no tanto? O en todo caso, me parece que la escritora que pone unas líneas en la contratapa de tu libro, me parece que es venezolana, sí, ahora me vas a decir. Y de repente a través de ella o con ella has percibido un poco la situación de la literatura venezolana actual y cómo se está proyectando. Los actuales regímenes presidenciales han afectado la producción literaria, la han cambiado de algún modo, la manera de pensar, hay miedo de escribir. Todos estos aspectos, ¿cómo están, en qué situación se encuentran ahora en Venezuela? Mira, por un lado la promoción de la lectura, eso sí es algo meritorio, ¿no? Los libros eran muy baratos, y sí, me imagino que había una especie de subvención de que las librerías que estaban, digamos, promovidas por el propio gobierno, pues te daban libros de todas las calidades, de todos los países, ¿no? Clásicos, pero a precios muy cómodos, ¿no? Que tú tenías un acceso tremendo, pues, ¿no? De paso la colección Ayacucho, ahí tiene su origen, estaba completa ahí, bueno. Por otro lado, los eventos, ¿no? Había eventos, ferias
continuamente, ¿no? Yo asistí particularmente, como viví en La Victoria, al encuentro latinoamericano, de poetas en este caso. Claro, algo que buscaba y a veces no lo encontraba con facilidad eran narradores, ¿no? Ah, mira. Sí. Ahí, mira, te puedo decir que hay muchos cuentacuentos, ¿no? Que animan de repente a los niños, así. Y hay muchos venezolanos que se desenvuelven en la poesía. Y declamadores. Y declamadores, ¿no? También hasta por su espíritu. Por su espíritu, por su forma de ser, ¿no? Claro, es tan expresiva, ¿no? Pero de los narradores no los encontraba fácilmente. No te creo. ¿no? Así que tuve que recurrir a los clásicos venezolanos, ¿no? Desde Uliar Pietri para adelante, de repente, ¿no? Y ese ha sido siempre mi constante. O sea, entonces, ¿cómo escriben, digamos, o qué percibo en la literatura venezolana, especialmente a nivel de narrativa, te puedo contar, es de que muchos han salido del país, ¿ya? Y que, así como nosotros tenemos un corpus que se ha denominado literatura de la violencia política, ellos están empezando a vislumbrar una serie de obras que precisamente tratan el tema del migrante, pues. Ya lo escriben desde España, desde donde se encuentren, ¿no? Está surgiendo eso. Está surgiendo eso, ya quizás como algo más numeroso, ¿no? Un conjunto de obras. ¿Por qué? Porque es lo que les atañe en este momento, ¿no? Así es. En cambio, cuando yo recorría un poco la literatura previa a la crisis, está pues el intimismo, había toda una especie de relajo social, porque hay una bonanza, pues, ¿no? Claro. Y en una sociedad donde hay una bonanza, entonces, ¿de qué puedes hablar? Sí, quizás de ti mismo, de algunas cosas que te pasan de repente, que no tienen, ¿no? Autoficción, ¿no? Pero no de movimientos como de este tipo, ¿no? Que implican el desplazamiento de familias, de ciudades, de toda una población o parte. Y la de una narrativa población. de Uliar Pietri, de Otero Silva, este tipo de más social, etc., o histórica, ya se había perdido un poco. No, siempre estaban los clásicos ahí. No, pero en los narradores actuales ya casi no se practicaba. Ya no, claro. Sino esa que tú dices que era más... Claro, porque esa viene, pues, la bonanza petrolera se puede, digamos, expresar de manera nítida con la nacionalización, con Carlos Andrés Pérez, más o menos por los 70. Entonces hablamos de 3 décadas finales con cierta estabilidad, entonces eso influye en el escritor, ¿no? En la mentalidad. En la mentalidad, ¿y qué vas a escribir, no? Ajá. Entonces, fíjate, recién la crisis empieza más o menos el 2012, que yo estoy por ahí, ¿eh? Entonces es un tiempo relativamente corto también para que se exprese este hecho histórico, ¿no? Es decir, recién se está empezando a manifestar y hay muchas creaciones que ya están siendo producto de estudio, ¿no? Que tratan precisamente novelas, cuentos, ¿no? O sea, está eso teñido casi en todos en la actualidad. En otras palabras, los sucesos sociales, los estallidos, los trastornos sociales encienden un poco la chispa también de la creación, sí. y de ver de manera crítica también la literatura, la creación y también la sociedad, ¿no? Claro, lo mismo, digamos, algunos críticos de Venezuela dicen eso, pues que nos ha dado una especie de temática y un poco también reflexionar como país, qué nos pasó, ¿no? Y también qué perspectiva tienen. Y obviamente hay también, porque es cambiarle el esquema también a una población que nunca había tenido una crisis, ten en cuenta, y que vivía pues en una aparente calma y bonanza, ¿no? Cuando yo conversaba con las personas más cercanas a mí, o sea, siempre había la esperanza de que va a haber una mejoría. No, que voy a salir de mi país, yo voy a dejar esto, ¿no? De mi trabajo, pero la realidad te va imponiendo y te va influyendo, pues, no solo en tu forma de ser, de desenvolverte, sino también en tu creación artística, ¿no? Y eso es lo que se está manifestando a nivel literario también. Obviamente en la poesía también, hay poemas que ya manifiestan esto, ¿no? Entró el ámbito, el desgarre, el desencuentro, todo eso pues que implica el desarraigo, ¿no? Todo lo que implica el desarraigo, ¿no? Es importante saber estos fenómenos. Sí. Y ahora, esto es lo que está pasando quizás en Venezuela. Y en la literatura peruana, yo hace poco presenté un libro de un guarmellano, Teófilo Villacorta, La Chama, una novela. He leído por ahí algunos cuentos sueltos relacionados con el tema de la migración venezolana,
pero me parece que uno de los libros más serios, se podría decir de alguna manera, es Revuelos del Llano, que toca de manera general, no solamente, porque yo encuentro en el libro La Chama de Teodoro Villacorta un mundo muy pequeño, muy reducido, ¿no? Es una venezolana que casi todavía no se ha integrado mucho con los peruanos, busca una pareja que es un peruano, y de todas maneras también hay una suerte de estigmatización en el personaje, que yo se lo he dicho al mismo Teófilo en la presentación, y veo todavía eso, ¿no? Hay todavía esa mirada un poco, no sé hasta dónde, discriminadora. No entendemos todavía el fenómeno, inclusive desde el punto de vista emocional, ¿no? O solidario, y eso es muy importante. Hay mucho rechazo porque la prensa, como dices tú, ha hecho mucho daño en todo esto, y las clases altas también, pero bueno. ¿Tú conoces algún otro libro similar al tuyo o no has seguido muy de cerca este proceso? Aquí en el Perú. Sí, mira. O en otros países que no sea Venezuela. Bueno, por el Perú te puedo mencionar algunos, como tú dices, hay cuentos sueltos, ¿no? Hay de Cavero, uno que quedó segundo lugar, creo, en Juan José Cavero. Sí, de Juan José Cavero. Ya. Sobre un motociclista y su angustia por conseguir una medicina. Está el que mencionaste, La Chama. Y hay un libro de Katy Serrano también. Katy Serrano. Sí, que es nació en Venezuela, pero ya es peruana, ¿no? Ya. Y a nivel de novela, ¿no? Pero como libro, digamos, como un cuentario, tal como el tuyo. Como el mío, no he visto, ¿no? Un poco fue eso también lo que me decía, bueno, ¿no? Ya lo tengo casi listo con este trabajo en la maestría, bueno, ya que salga, pues, ¿no? Y que siga su camino, ¿no? Y creo que está haciendo eso, teniendo una recepción bastante... Por un lado, me gusta la opinión de la gente, ¿no? ¿Y qué te parece? Por ejemplo, le preguntan a personas venezolanas, ¿no? Eso parece escrito por un venezolano. Eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, sí. a mí más me interesaba mientras leía el libro no tanto la reacción del peruano, sino del venezolano. Sí. O sea, el lector venezolano. Sí. Ahora, obviamente que siempre hablamos de diferentes tipos de lector, ¿no? Hay lectores y lectores, pero de todas maneras el venezolano obviamente que se encuentra aquí en el libro y el que lee y que se encuentra en el libro debe ser una reacción particular. Entonces era lo que te decían esto, que parecía escrito por un venezolano. Sí, porque tu manejo coloquial es muy bueno. Y eso ayuda mucho en el libro, hasta incluso en la fluidez. Así es. Claro, hay un cuento, por ejemplo, del maracucho, donde que le dije para que lea un maracucho y me miraba un poco serio también. Eso es una crítica, digamos, al propio paisano, ¿no? Pero con el ánimo también, como te das cuenta, es un poco también la jocosidad del venezolano, el chalequeo, como lo llaman ellos, ¿no? Entonces, algunos cuentos sí son más dramáticos, podemos llamarle así, ¿no? Por ejemplo, el niño que pasa el hambre y todo eso, ¿no? Claro. Y el caminante también, la pareja que va con el niño en brazos, etcétera, ¿no? O sea, he tratado de reflejar diferentes circunstancias, ¿no? Como un abanico, como tú dices, para que diera una imagen, digamos, más amplia, ¿no? No particular. Así es. Y creo que los personajes, o sea, a pesar de que el cuento es breve, o sea, quedan en la memoria de los lectores, ¿no? Ruperto Escalón, sí, la enfermera, ¿no? Por decir, o sea, porque... Es un cuentazo, ¿no? Sí, se le ha dado un perfil, ¿no? Un perfil, entonces eso creo que es el... Y agradezco porque también el libro en sí ha sido una consulta, ¿no? Porque he tenido que al propio venezolano hacer leer los manuscritos. Eso. ¿No? O sea, ¿y qué te parece? No, así nos decimos nosotros, me dice. Es un trabajo importante. Sí, ¿no? Sí. Pero a veces incluso el corrector me lo cambiaba. No, le digo, pero tú no sabes, así se expresa. No, pero no está. No, pero es que así se habla, le digo, claro, déjalo así, ¿no? Y ya bueno, entonces fue constituyéndose de esa manera el libro. Pues. Bueno, yo te felicito realmente, Oscar. Para mí ha sido una lectura muy agradable. Yo recomiendo este libro y ojalá que sigan apareciendo libros que vean no solamente el aspecto de la migración venezolana con una mirada de temor o de rechazo, sino también con una mirada de apertura, porque dentro del contenido de tu libro está todo, ¿no? Hay, como dijiste tú, hay aspectos cómicos, humorísticos, hay aspectos trágicos, hay aspectos sociales, íntimos, la manera como el venezolano también siente al Perú, que es muy importante y que a veces nos quisiéramos preguntar, ¿no es cierto? Hay aspectos delincuenciales, eso no lo podemos dejar de ver, y la manera también como le ha chocado al venezolano estar aquí
y también la añoranza, ¿no? Que es muy importante. Entonces, yo creo que es un libro muy recomendable, Revuelos del Llano, ojalá que siga circulando y si se agota, pues que salga una nueva edición. Claro. Ya se está coordinando también con personas en Venezuela para una edición en Venezuela. Ah, mira, qué importante. Porque han leído y también me dicen, sí, está bueno, esto puede acá tener bastante difusión, ¿no? Y estamos en eso, pues, ¿no? Qué bueno, te felicito, Oscar, y muchas gracias por estar aquí en librosperuanos.com. Gracias a ustedes. Muchas gracias.